Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo nos encontramos? En realidad, Perspectiva 21 se ocupa mucho de poder que todos estudiemos. Nosotros mismos nos resulta maravilloso poder seguir este curso que estamos haciendo, a este seminario, porque estamos estudiando la palabra de Dios, comprendiendo más el carácter de Dios, comprendiendo las grandes profecías, porque en realidad desde ahora vamos a encarar algunas profecías muy, muy grandes que tendremos que prestar atención para poder entenderlas, por supuesto, pero Dios las dejó para nuestro bien eterno, de manera que tenemos que agradecer tanto a Dios por las tantas cosas que Él nos da. Jamás te dejaré. Qué hermoso es poder pensar en... Ya hemos estudiado con Matías y Mariano allí, ¿verdad?, lo que el Señor va a hacer por nosotros, es lo que está dispuesto a hacer. Si somos fieles, andamos en sus caminos, Dios nos va a socorrer en un mundo dramático de angustias, de perplejidades, de luchas y conflictos. Pero Él no nos va a abandonar. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Por eso allí en la oración sacerdotal de Jesús, cuando iba hacia el Getsemaní, Él ora. Esta oración es enorme, podríamos hablar todo el tiempo acerca de ella, pero es larga. Pero vamos a leer los primeros 3 pasajes acerca de ello. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ustedes notaron lo que dice este pasaje, ¿verdad? La misión de Cristo había concluido. Y ahora llegaba el clímax de su muerte en la cruz del Calvario. Pero Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna. Todo lo que tú me diste yo ya lo hice. Esta es la vida eterna, que te conozcan, oh Padre, y a mí que me enviaste, que entiendan nuestro carácter, que comprendan, porque Satanás se ocupó de torcer todo. Y ya vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad?, que vamos a comentar juntos, que tienen que ver justo con la tergiversación del carácter divino por el autor del pecado. Pero bueno, esto es algo que no podemos entender. Pero Cristo nos todo, desde el comienzo quiero recalcar algo. Él es nuestra bendición. Él no nos va a dejar jamás, hasta que lleguemos al árbol de la vida y podamos comer del fruto de ese árbol que lo perdimos a causa de nuestras rebeliones. Allí en Apocalipsis 22, 12 y 13 leemos: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cómo recalca Cristo otra vez que Él es el eterno? ¿Notaron? Esto es importante entenderlo. Por eso un ángel no podía venir a salvarnos. Cristo tenía que venir. O sea, uno de los seres divinos. Y toda la divinidad sufrió. No pensemos que solo Jesús sufrió. Jesús, claro, que padeció horrendamente y llevará las señales de los clavos y la corona de espinas por la eternidad. Pero es pensar en lo que la divinidad entera hizo por nosotros. Cuánto amor nos tiene Dios. Y debemos entender cuál fue el problema de Lucifer. Vamos a leer lo que la Biblia nos enseña de lo que pasó con Lucifer. No crean que Lucifer cometió un error y que era el ángel más encumbrado que Dios había, un querubín protector, que Dios había creado, ¿verdad? Todo lo tenía, absolutamente todo. Sin embargo, comenzó el proceso del pecado. Yo no sé cuánto duró. Un tiempo largo indudablemente, pero el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió hasta que por último tuvo que ser expulsado. Leamos.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Me gusta esa expresión. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Lucifer era perfecto, alababa a Dios, estaba en torno al trono de Dios, en torno al fuego, allí en el santuario celestial. Imagínense qué cargo tan hermoso. Sin embargo, Satanás se entregó a la desgracia, ¿verdad? Aquí dice, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Se halló maldad. ¿Cuál fue esa maldad? Vamos a entender algo, por lo menos, en lo que es la revelación de Ezequiel allí, 28 y después de Isaías también. Vamos a leer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, Lucifer llegó a tal situación que el Señor tuvo que expulsarlo de los cielos. Hay varios pasajes que lo recalcan, por supuesto. Porque la tercera parte de los ángeles se había rebelado contra Dios y se plegaron a Satanás. Hubo guerra en el cielo y él tuvo que ser expulsado de allí, ¿verdad?, para llegar a este mundo. Y el Señor le permitió que realmente desarrollase sus planes en el universo entero. Anduvo de mundo en mundo buscando a quien devorar o a quien hacerlo pecar, pero no pudo. No pudo, pero pudo ¿dónde? Desgraciadamente con nuestros padres en esta tierra. A causa, dice, de la multitud de tus contrataciones, o sea, de comercio ilícito, o sea, pero era un comercio que tenía que ver con lo espiritual. O sea, estaba torciendo el carácter divino, el carácter de Dios. Él quería ser como Dios. Ya vamos a leer varios pasajes acerca de eso, acerca de que acaba lo que vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Y leamos más acerca de esto allí en Ezequiel 28. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Bueno, llegó a la profanación de todo lo que era divino. En su propio ser y en el santuario de Dios también. Es terrible pensar en esto. Se arruinó todo. El lugar que había sido puesto por Dios, de a donde Él tenía que transmitir las verdades eternas de la salvación, las verdades que tenían que ver con el carácter divino, porque ese es un estudio de una eternidad, así como Dios es eterno, ¿verdad? Él comenzó a poner en duda todo, por causa de su egoísmo, porque era perfecto. Pero sin embargo llegó a enorgullecerse de su perfección. Continúa diciendo lo siguiente. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Qué pasaje es este, verdad? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios le dice claramente, tú vas a gobernar como tú querías. Si quieres, ve de mundo en mundo. O sea, el libre albedrío estaba dado por Dios para sus criaturas. Ahora el autor del pecado comienza a probar el libre albedrío para incitarlos al mal recorriendo de mundo en mundo. Y desgraciadamente llegó a esta tierra. Por eso, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. El universo entero está contemplando las escenas terribles del conflicto en la etapa final ya de la historia, como lo sabemos y como dice, ¿no es cierto?, nuestro diagrama que poseemos. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El pecado no va a durar para siempre. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy, guerras atroces, está indicando que ya llegó el momento cuando el Señor va a terminar con el pecado. Claro, habrá todo, estamos en un periodo de juicio, entraremos en un periodo de juicio de 1000 años después del fin del ese juicio de convicción del universo entero y nuestro también. Entonces el Señor hará nuevas todas las cosas. Bueno, ahora sigamos leyendo acerca de Lucifer, ese ángel que Dios creó, en Isaías 14.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cuando el engañador dijo estas cosas, como estamos viendo allí, ¿verdad? Yo voy a recalcar algunas partecitas. Dice, tú que decías en tu corazón, o sea, en realidad no lo dijo públicamente. Él lo decía, él pensó eso y estaba pensando en eso, y él logró tergiversar la verdad hasta que la tercera parte de los ángeles creyeron en él y formaron una parte hasta esa guerra que recién mencionábamos. Terrible, la tercera parte de los ángeles de Dios. Pero el Señor permitiría que se desarrollase el pecado para que el universo viese y que nunca tuviese dudas en cuanto al carácter del Eterno. Pensemos en la bondad de Dios en lugar de las miserias que tenemos que pasar por causa de nuestra caída, ¿verdad? El versículo 15 agrega lo siguiente. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Los reinos están trastornados, las guerras son atroces, y Dios está sosteniendo los vientos en este momento porque si no nuestro mundo sería aniquilado. El príncipe del mal está detrás de las armas tan atroces, de las bombas nucleares y de todo, que la tierra podría ser aniquilada. Él quiere, si le fuere posible, destruir todo, porque sabe que está perdido, no tiene más nada que hacer, le rechazó la gracia de Dios. Es notable, decía, sacaré fuego de en medio de ti. El Espíritu de Dios ya no obra más en él. Es un ser que se rebeló contra el Espíritu de Dios como los ángeles caídos también. Pero acá dice, se inclinarán hacia ti hacia ti los que te vean y que te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Todo el universo son los pensamientos del universo. Miran, ¿cómo es posible? Satanás va a terminar de semejante manera. Ya el universo entero está convencido, ve lo que está pasando, pero Dios va a dejar hasta que el último vestigio de lo que es el pecado sea manifiesto para que la tribulación no se levante dos veces. Nunca más se levantará el pecado. Continúa diciendo el profeta. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto holllado. Bueno, creo que no hace falta que explique el pasaje. Aquí dice, Satanás es egoísta. El egoísmo domina su ser. Nunca le dio algo al ser humano, ni a los seres creados, ni a sus propios ángeles caídos. Es un ser egoísta al máximo. Cayó en esa desgracia. Por eso dice allí, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Acá está hablando del periodo durante el milenio, que no estudiamos todavía, ya lo vamos a estudiar, que es hermosa, una hermosa lección y que es profética en gran manera, pero tú eres echado afuera del sepulcro. Ni siquiera Satanás podrá morir, porque Dios no va a permitir que él muera. Todos los demás morirán, pero él y sus secuaces van a quedar para contemplar el resultado de su gobierno alejado de Dios totalmente. Él no tiene vida en sí mismo. Él quería ser como Dios, pero no es Dios. Es un ser creado, por supuesto, glorioso como recién vimos, pero es un ser creado. Continúa diciendo, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Vieron cómo actúa el Señor en su amor? Y Dios dice, tú no serás contado ni en la sepultura, no serás contado con ellos. ¿Por qué? Porque tú destruiste tu tierra, mataste a los que te siguen. O sea, Satanás
es simplemente después el universo entero se va a convencer que lo que merece es la destrucción eterna y que nunca más exista. Dios es un Dios de amor inmensurable, va más allá de nuestra comprensión. Y en la lección ya nos hablaba de cómo Él nos va a cuidar en este mundo, ¿verdad? Y muchas cosas más. Y acá estamos aclarando muy de cerca cómo el Señor obra para protegernos mientras avanzamos. Ahora, ¿por qué Lucifer llega a esa triste condición? Vamos a leer algunas frases ahora. La desobediencia y la no sumisión a Dios lo llevó a la ruina. Él decía, ¿por qué yo tengo que seguir a Dios? ¿Por qué tengo que andar obedeciendo sus leyes? ¿Por qué tengo que andar realmente en los caminos que Dios trazó? Yo puedo tener un mejor camino. Y él pensaba en su corazón, como leíamos, perdido en la casa del Padre. O estaba perdido allí en el mismo santuario celestial. De manera que el Dios lo que podía hacer lo mejor era echarlo del cielo para que no siguiera contaminando el universo entero en el cual se encontraba. Tan grande llegó a ser el pecado de Lucifer. Quería ser igual a Dios, como lo leíamos recién, ¿verdad? En el texto de la palabra de Dios. Dice, se preguntaba por qué no era miembro del concilio celestial. Y es una pregunta muy, muy seria esta. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo eran miembros del concilio celestial, porque son eternos. Fueron los que crearon. Pero claro, Él no. Y él decía, empezó a envidiar, cada vez la envidia entró más y más en su corazón. Y entonces, ahora, ¿por qué él tenía que obedecer a Dios? ¿Por qué el Señor era injusto? Se preguntaba, primero entendía. Y saben, fue un proceso eso, no creen que fue un instante. Por ahí aparecía que se había arrepentido y el Señor lo perdonaba y volvía otra vez atrás. Fue un proceso, yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Tal vez milenios enteros. Así fue el plan de salvación que Dios trazó para Lucifer, hasta que llegó a pecar contra el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Está clarito en la palabra de Dios. De manera que por eso Lucifer cayó. Pero ahora nos encontramos en este mundo, en el centro del huerto. Un universo, un Edén perfecto, creado realmente para que el hombre fuese feliz para siempre. Leamos en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo seguiré leyendo, ahora ustedes notaron allí, ¿no? Todo lo teníamos, y miren, igual que Lucifer, lo teníamos todo para ser felices para siempre. Pero allí, y bueno para comer también, el árbol de la vida está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles había en el centro del huerto. ¿Y qué pasaba allí? Bueno, ellos tenían que comer de uno y del otro no. Pero ya estaban Adán y Eva, eran felices en extremo. La compañía de los santos ángeles venía constantemente sobre ellos y fueron advertidos claramente de lo que podía ocurrir. El pecado podría entrar y, por supuesto, el drama llegaría a este mundo, como a Eva se acercó un día hasta el árbol prohibido. ¿Por qué Dios me prohíbe? Pensamientos similares. ¿Por qué Dios me prohíbe hacer esto? Se preguntaba aquella mujer creada a imagen de Dios. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Allí dice el texto bíblico, agrega. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo, si comes del árbol prohibido vas a morir. Esto es un asunto de un conflicto. Si tú obedeces al príncipe del mal, fue aclarado todo, pero Eva comenzó a dudar de Dios. Dudó realmente de que Dios era justo, dudó de, yo no diría de la sabiduría divina, pero tuvo en dudas, porque el diablo le dijo, lo que pasa es que Dios es egoísta. Los atributos de él se los implantó en la cabeza de Eva, y después Eva cayó y llegó a su esposo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios exige obediencia? Se preguntaba aquella hermosa mujer creada a imagen de Dios también para ser compañera de Adán, ¿verdad? Como Dios había dicho, Eva tuvo que decidir. Y amigos míos, tú y yo tenemos que decidir hoy. No hay nada que hacerle. La decisión es el libre albedrío. Cristo lo ganó en la cruz del Calvario después, porque de lo contrario éramos esclavos del pecado para siempre. Bueno, ahora, obediencia o desobediencia. Hay solo 2 caminos. Obedecemos
o no obedecemos. No hay otra posición intermedia. Adán y Eva fueron sacados después del pecado del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ya no podían más estar en la presencia de Dios. Allí está claro, fueron vestidos de pieles. Cuando Adán vio la muerte en ese corderito inocente, se dio cuenta y comenzó a entender algo parcialmente, porque Cristo les dijo que como el cordero, así él moriría inocentemente por él en la cruz del Calvario para que él pueda ser salvo. Por eso Romanos 6:23 el apóstol Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, eso es lo que tenemos que convencernos en esta vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos convencidos de eso? La paga de la transgresión, la paga de la violación de los preceptos divinos es muerte, y muerte eterna. Por lo tanto, si queremos ser auxiliados y gozar de los bienes del Señor, aún en esta vida, a pesar del dolor, de las espinas y cardos de esta existencia, amigos míos, el Señor nos protege y nos protegerá siempre, no se va a olvidar de nosotros. Eso es lo grande que podemos entender. El texto allí leemos de Juan 13, hermoso, ¿verdad? Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces les pregunto, ¿para qué vino Jesús? ¿Para que continúe el pecado? Porque muchos enseñan así la Biblia. Cristo murió en la cruz y ahora ya no guarda más los mandamientos de Dios. Acá dice todo lo contrario, para deshacer las obras de ¿qué? De la desobediencia, del pecado, justamente para destruir eso. El versículo 9 agrega: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué texto es este, verdad? El que es nacido de Dios no puede pecar. O sea, en otras palabras, es un proceso que se va realizando en nuestra vida. Solo Cristo puede cambiar nuestras neuronas de pecado y desgracia. Por lo tanto, entreguemos nuestra vida a Cristo. Es un tema hermoso lo que tenemos en esta lección, tanto en lo que vimos como en lo que estamos viendo hoy. Repasemos, no quedemos con dudas, preguntemos todo lo que tenemos que preguntar, porque en esto consiste el plan de salvación, es lo que dice Jesús, ¿verdad? Perdidos en la casa del Padre, y continuamos, Adán y Eva también estaban perdidos allí en el jardín del Edén, desgraciadamente fueron expulsados como también Lucifer. No entendían a Cristo ni su carácter, y aquí ya vamos a ver algo muy, muy particular. Se rebelaron contra Dios los dirigentes religiosos del tiempo de Cristo. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, Cristo atendía a los pecadores, a los que estaban enterrados en el pecado. Y miren lo que dice el texto 2 de Alicia, vamos a leerlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo es este? Si realmente dice ser de Dios, si es Dios, entonces ¿por qué está comiendo con los malvados? Está trayendo a los malvados. Es un malvado como todos los demás. Por eso dijeron en cierta ocasión, demonio tienes. A ese punto llegaron. Cuando no estudiamos la Biblia, como estamos haciendo en el seminario, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos guíe, nosotros vamos a ser enterrados en el pecado. El hombre solo no puede vencer lo que es la transgresión. Y allí estaban los fariseos y los escribas, como dice la palabra de Dios. Inteligencia no les faltaba, educación tampoco, pero pecaron en forma brutal. Y Jesús les contesta con una parábola. La parábola del hijo pródigo se llama así, pero yo más bien creo en la parábola del hijo mayor, porque se la refiere a ellos. Pero vamos a leer bien. ¿Qué dice San Lucas 15? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No merecía nada en realidad, pero sí fueron Adán y Eva también. Esta es una ilustración, ¿verdad? También dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y se alejó. ¿Qué le faltaba en la casa del padre al hijo menor? Nada. Y se fue y gastó todo, porque lejos de Dios lo terminamos todo enseguidita. Se le terminaron las riquezas, y cuando se terminaron las riquezas, los amigos se fueron, todo lo que él tenía se fue también, y se encontraba ahora cuidando los cerdos, deseaba comer las algarrobas de los cerdos,
como aparece allí en la pantalla, y no podía porque no eran de él. Entonces reflexionó. Y llegó a aquello a la cual nosotros tenemos que llegar, al arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Él está dispuesto a perdonarnos inmediatamente. Eso es lo que no entendían los judíos de aquellos días. Como también hay millones que no lo entienden hoy. Estando en esa miserable condición entre el fango del lodo de los puercos o de los cerdos, como dice la palabra de Dios, aquí el hijo dice, no, yo voy a volver a la casa del padre. Se arrepintió de su condición miserable. Nada tenía, tanto le había dado a su padre, ahora viene como miserable, no tiene más nada, pero el padre sale enojado por eso, no, sale a abrazarlo, porque realmente ve que su hijo fue rescatado. El plan de salvación fue hecho para rescatar al perdido, pero aquellos fariseos, se escriba de los que leíamos recién, se extrañaba de que Jesús comía con los pecadores. Díganme, ¿a qué vino Jesús? ¿A sacarnos del fango del pecado? ¿O vino? Claro está, para eso vino Cristo, por eso él comía con los publicanos y los pecadores, mientras los sacaba del pantano de la transgresión. La parábola del hijo pródigo. Y ahora encontramos el camino del hijo mayor, que en realidad es el camino de Lucifer, el camino también de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y leamos acerca de ello. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí comienza algo parecido a lo que pasó con Lucifer y parecido con lo que pasó también con Adán y Eva, porque es así. Así son las cosas de la palabra de Dios. Cristo les va narrando allí. Ese hijo menor, volvió a la casa del padre. Y el padre no le preguntó al hijo mayor, ¿qué voy a hacer? Era el padre. Así como nosotros nunca dudemos de las cosas que Dios hace. Esta es una ilustración para que entendamos. Y bueno, ahora el hijo mayor comienza a dudar. Y el orgullo comienza a surgir en él. Ya vamos a ir viendo en la parábola. Dice, tu hermano ha venido. Tendría que haber estado emocionado por esa situación, pero estaba emocionado, no, todo lo contrario. Y ya vamos a ver lo que dice allí, el camino del hijo mayor. Es el camino de Lucifer, el camino de Adán y Eva, exactamente igual. El camino del perdido, que nosotros podemos tomar hoy. Y ahí esa frase que hemos leído al comienzo, hermosa, no te dejaré. Jesús no puede. Tiene que abandonarnos y nosotros lo abandonamos a Él. ¿Qué dice el texto de Lucas 28? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bueno, está en Lucas 15, está equivocado allí el texto nomás, pero está en Lucas 15 allí. Bueno, dice allí, entonces se enojó y no quería entrar. Ustedes notaron, el hijo menor vino cubierto de harapos para entrar a la casa del padre. Pero este no quiso entrar. No había forma de convencerlo de que entrase a la casa. Tenía todos los sirvientes, tenía todo lo que tenía, no le faltaba nada, sin embargo no quería entrar. Estaba resentido con su padre en forma total. Leamos. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ustedes notaron el razonamiento del hijo mayor? Nunca le había dicho al padre estas cosas. Nunca. Ahora le revela lo que realmente pensaba. Así pasó con Lucifer. Él pensaba en su corazón ser igual a Dios. Pero este hijo mayor estaba pensando así como los judíos, no entendía nada de lo que era la salvación. La salvación es arrepentirnos de nuestros pecados para volver a ser como una vez fuimos. Cristo nos dio todo. Cuando Él murió, nos devolvió a la resurrección. Él nos va a resucitar en el día postrero. Qué cosa más grande. Todo el plan de salvación, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo era necesario hacerlo. Le explica, ¿verdad? Pero bueno, el hijo me dice, no, pero es una injusticia, porque gastó todos los bienes con las rameras y despilfarró todo, y ¿cómo tú le vas a recibir de nuevo? ¿Verdad? Ese es lo que pasa. Ahora, ¿qué dice el verso 31 allí?
Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, tú siempre estás conmigo. Yo les pregunto, ¿estaba realmente el hijo mayor en la casa del padre? Físicamente sí, pero en sus pensamientos no. Estaba lejos del padre. Leamos el texto siguiente. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él quería, en realidad nos animaba a decir a su padre lo que el hijo pródigo dijo, ¿verdad? Quería vivir la vida libre afuera de la casa del padre, pero estaba dentro de la casa del padre. Oh, mi apreciado amigo que estás delante de la pantalla o en cualquier lugar de donde nos ves. Juntos estamos estudiando la palabra de Dios. Jamás pensemos esto. Esto es terrible, vivir en la casa del Padre, pero estar afuera de la casa del Padre. Con nuestra mente. Por lo tanto, pidamos al Señor con poder para que Él nos haga vencer esos pensamientos malos que nada tienen que ver con la salvación. Allí está Jesús en la última cena. Él se despide de sus discípulos ya. Cada día de esos 3 años y medio que había estado con ellos había sido de bendición. No entendían por qué Cristo tenía que morir. A aquellos discípulos les costaba entender. Tan grande. Pero saben, hay allí un cántico que vamos a escuchar de Francisco Prieto y que nos va a ayudar a entender. Ataron las 2 manos de Jesús el Salvador. Lo llevan a prisión así. Se atreven a humillarlo sin consideración. Crucifican al Señor y Rey. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse. Mas su vida dio por ti, por mí. De espinas de dolor coronan a Jesús. Se burlan del buen Redentor. Lo hieren y maldicen. Mas él todo sufrió. En la cruz el Salvador murió. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000.
su vida dio. Por ti, por mí. Él dio su vida por nosotros. Todo lo hizo. Pagó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar. Qué terrible pensar en esto, ¿verdad? El amor insondable del Padre y del Hijo. Y la Biblia nos habla mucho acerca de ello. Allí en Hebreos 5:7 leamos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pensar que Cristo tenía el poder, por supuesto, para liberarse de todo cuando estuvo en este mundo. Él voluntariamente estaba haciendo las cosas, porque allá en los concilios celestiales Él decidió crearnos y morir por nosotros, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él quiere que verte a ti y a mí en el hogar celestial. Él quiere que estemos en la patria celestial. Y el Señor ruega a su Padre que se cumpla todo el plan de salvación, para que realmente nosotros podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. No escatimó nada el Salvador del mundo. Él sufrió más que cualquiera pueda sufrir en cuanto a dolores físicos. Pero más allá que eso, la mente lo torturaba. El autor del pecado hizo todo lo que podía hacer para torturar a Jesús. Tus pecados y mis pecados cayeron sobre Él. Y mucho más allá que eso. Por lo tanto, cuando estemos en tribulación, pidamos que el Señor nos ayude. Vayamos hasta el pie de la cruz del Calvario y oremos al Señor. Pidamos a Cristo que Él nos libere. Ahora está en el santuario celestial. Está intercediendo en la hora postrera de la historia. Ese también es un tema que todavía no vimos bien de cerca. El amor insondable del Padre y del Hijo. Allí lo vemos, ¿verdad? Sufriendo en forma terrible en el Gólgota. Y pensar, ven ese otro lado. El que hizo todas las cosas al mandato de su voz, cuando entregó su vida en las manos del Padre, como nosotros tenemos que entregarla. Entregó su vida, Él tenía vida en sí mismo, nadie se la podía quitar, nosotros no tenemos vida en sí mismo. Ahora, Él entrega su vida en las manos del Padre y muere. Cosa terrible pensar en esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 5:9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Saben, en otras palabras, dejó para siempre que el pecado sea totalmente fuera de excusa alguna. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo tenía que aprender algo. Pero demostró, nunca la divinidad había sentido en sí misma lo que era el pecado horrendo. Pero estaba la divinidad entera sintiendo, vibrando ante ese dolor horrendo de la cruz del Calvario. Por eso es lo que tenemos que entender, lo que es el plan de salvación. Pero Él fue obediente y muerte de cruz, hasta lo último, dice la palabra de Dios. De manera que Cristo nunca pecó. Por eso Él puede y tiene vida en sí mismo y puede crearnos de nuevo. Porque la resurrección es realmente una nueva creación. Él nos va a crear otra vez. Y saldremos de la tumba victoriosos para vivir con Él para siempre. Estaremos en el bello hogar, donde no habrá más tribulaciones, ni sufrimientos, ni dolor. Que de veras sea para nosotros una realidad este día. Y Alicia, ¿te parece? Es realmente hermoso lo que estamos leyendo. Es la única razón de la vida. Porque ¿para qué vivir? Si en este momento, recién estábamos leyendo de un amigo que tenemos y que está allí en el Líbano. Imagínense en la zona de terror. Sin embargo, Él tiene allí el poder ahora de arrodillarse y pide que oremos por Él, confía en que su Padre Celestial lo va a librar, porque tenemos un Padre Celestial y tenemos un Salvador amante que intercede por nosotros y que jamás nos va a dejar. Es lo que tenemos que entender. Allí el Señor nos va a ofrecer otra vez, jamás nos dejará, hasta que estemos en la patria nueva, a menos que nosotros decidamos no seguir. No quiero que nos confundamos. Dios no puede salvar al que no quiere salvarse.
Allí está el límite de Dios. Cuando tú decides no hacer algo, Dios no te va a forzar, porque es un Dios justo, en gran manera. Así nos creó el Señor, con el libre albedrío. Leamos. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es notorio, ¿verdad? Aquí, hermoso, otra vez estaremos en la ciudad de Dios, que refulge en gloria más allá de lo que podemos entender. Algún día la veremos, si somos fieles. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más a Dios, no habrá muerte, nunca más, cuando conozcamos la ciudad de Dios en primer lugar en la eternidad, y en esa descenderá con nosotros y será la nueva capital. Pero leemos el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Me gusta este pasaje mucho, porque dice, y no habrá más maldición. Ahora hay maldición sobre este mundo. Pero con cuánto amor nos trata Dios todavía. Si fuese por Satanás, Él nos hubiese destruido 10.000 veces, porque ya lo leímos al comenzar. Mataste a tu tierra, destruiste a los que te siguieron. Eso es lo único que pudo hacer Satanás. Pero acá dice, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quieres tú ser un siervo del Señor para siempre? Queremos acompañar a Jesús por las huestes de la eternidad, ya que seremos la raza creada que más cerca de Cristo estaremos por la eternidad. Eso nos dice la inspiración. Porque en realidad pasamos por los sufrimientos de esta vida y entenderemos aún más que los ángeles lo que es el drama del pecado, porque lo sufrimos en nuestras fibras más íntimas. Pero para poder entender esto tenemos que aceptar a Jesús, arrepentirnos como el hijo pródigo, no vivir en la casa del Padre como vive el laodicense, ¿verdad? Vive en la casa del Padre pero no entiende al Padre. En realidad piensa, bueno, y Dios me prohíbe esto y aquello y sirve a Dios de esta manera. Eso no es entender a Dios, es estar perdido para siempre simplemente. Es claro nuestro Dios, claro nuestro Padre Celestial. En el trono de Dios y del Cordero estarán allí. Y ese trono de Dios, ustedes notan que el Apocalipsis constantemente menciona, desde el capítulo 4 en adelante aparece el trono de Dios y del Cordero. Allá en el versículo el capítulo 5, el Cordero es el que realmente, porque Él venció la muerte, venció el pecado para siempre. Satanás nos quedó despojado para siempre de toda victoria. De manera que acudamos a Jesús. Acudamos a aquel que nos amó con amor eterno desde antes que el mundo fuese. Tan grande es el amor de Dios y tan grande es la disposición de Dios de sacarnos del lodo del pecado, porque el pecado es lodo maloliente. ¿No es acaso eso? No somos dueños de nosotros mismos cuando caemos en el pecado. ¿A cuántas personas vi aún caer bajo el alcoholismo y no poder salir del vicio del alcohol y cosas semejantes a estas? Estar atrapados por el pecado. Solo Cristo puede sacarnos de ese pantano. Amigo mío, es hora de que salgamos del pantano de la esclavitud del mal, porque el pecado es esclavitud. El Señor quiere que seamos libres. Y para ser libres tenemos que deberas aceptar a Jesús. La nueva Jerusalén habrá de descender en gloria y majestad. Como dice la profecía, la Jerusalén celestial al final del milenio va a descender lentamente con todos los salvados de este mundo. Satanás va a rodear la ciudad y va a querer destruirla, como ya vimos de una vez acá en estos temas, ¿verdad? Mientras vamos acercándonos al estudio en particular, porque este es un tema que tenemos que verlo muy de cerca, es hermoso realmente. Miren lo que dice el profeta Malaquías en cuanto allí a la destrucción del mal para siempre, y nos habla a nosotros, porque yo creo que todos queremos ser salvos. No queremos hoy decirle a Jesús, Señor, nosotros somos humanos, hemos pecado, confesemos el pecado por nombre, no dejemos ni una falta y entreguémonos a Dios, porque el pecado, y si pecamos, Dios sabe, no hay
No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esto me emociona decirlo. Por más brutal que sea nuestra situación, por más desgraciada que sea nuestra situación, Cristo nos llama al arrepentimiento y Él dice: hijo mío, ven, y yo te acepto como si nunca hubieses pecado. ¿No dice acaso el profeta Miqueas: yo echaré en lo profundo de la mar vuestros pecados, o sea, no me acordaré más de ellos? Tan grande es el perdón de Dios. Pero aquí el texto bíblico dice así, Alicia, vamos a leer. Holllaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está la victoria final. Y yo voy a leerla también, porque me gusta leer este pasaje de la Biblia. Hollaréis a los malos. ¿Por qué los malos qué serán? Acá dice, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabes, amigo mío, ¿quieres actuar tú? Porque la profecía de los 2300 años tampoco la hemos visto. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de profecías que todavía no vimos. Pero todo esto será claramente entregado, será explicado con toda nitidez en este seminario. Algunos están preocupados para que llegue pronto, claro, para que llegue pronto y para que entendamos tenemos que estar convertidos. Y el Señor nos promete algo en el día de hoy. Qué grande es esto. Tú cuando veas el programa, recibe la promesa de Dios. Tú vas a ver la ceniza de los pecadores habrá terminado para siempre. Una figura, una ilustración para que entendamos que nunca más se levantará el pecado en toda la creación de Dios. Por eso que los 6000 años de pecado tienen que existir para que toda la creación de Dios se convenza para siempre de lo que es el pecado y de los planes que Satanás primero ofreció, como que fuese mejor que el plan de Dios. ¡Qué desgracia! Y llegaron a caer en el pecado imperdonable. Amigos míos, conociendo la verdad ahora, arrepintámonos. Distribuyamos los links a nuestros amigos, a todos aquellos, porque el Señor nos pedirá cuenta de esto también un día. ¿Hemos compartido el mensaje con aquellos que nos rodean? De paso, este mensaje se está distribuyendo hoy porque hay personas que están dando con sacrificio sus entregas de dinero para que este set pueda ser mantenido y se pueda trabajar y se pueda avanzar. Y yo agradezco a ellos en el día de hoy. Y todo aquel que quiera unirse lo puede hacer libremente, porque el que ama a Dios todo lo hace por el Señor. Él nos amó primero, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Antes que una vacación costosa, ¿podríamos entregarlo para el Señor? Claro que sí, porque si no, ¿qué es primero? ¿Es la salvación nuestra o las cosas de esta vida? ¿Estamos entendiendo? Lleguemos a experimentar esto que estamos leyendo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de vuestros pies, dice el Todopoderoso. Aquí vemos una lámina, y una lámina que nos hace pensar un rato. En primer lugar, yo quiero describir un poquito allí. Tal como soy de pecador. Yo les pregunto, ¿cómo tenemos que ir a Jesús ahora? ¿Tenemos que ir, con un simulacro de que estamos arrepentidos? Así vivieron los escribas y fariseos de la parábola. En el tiempo de Jesús, no podían entender la mente de Cristo. Y amigos míos, el plan de salvación no es una iglesia. Va mucho más allá que eso. Tiene que ver es individual, tiene que ver con comprender la mente de Dios, entender el carácter de Dios plenamente en nuestra existencia. Ahora, tal como soy, como somos, vayamos a Jesús, como somos de pecadores. Acá hay un cántico maravilloso también, porque la música es parte del cielo, mis amigos. No hay nada que hacerle la buena música. También el diablo, que era el director de los coros celestiales, inventó una música horrenda, ¿verdad? Como ya conocemos. Tal como soy de pecador, si no
Saben, amigos míos, tal vez alguna cosita está pasando allí. En mi desgracia, continuaba diciendo el himno, en mi desgracia de la carne, de esta vida, el pantano del pecado. Vamos a escuchar la música que sigue ahora fuerte y que nos habla justamente de la continuación de este himno tan hermoso que estábamos escuchando. Ojalá podamos cantarlo juntos un día, y lo vamos a cantar juntos, yo no dudo acerca de ello. Acá en la tierra, si nos encontramos, o en la patria celestial, cuán grande será cantar con las voces y uniéndonos a los coros celestiales, los santos ángeles que hacen estremecer las bóvedas de los cielos cuando cantan. Lo primero que vamos a recibir cuando lleguemos a la patria celestial, allí Jesús, y si miramos la lámina, ¿no es cierto?, estamos mirando a Jesús, ¿en torno a qué? En torno a esa cruz del Calvario, en donde Él sufrió la amarga muerte de la hiel del pecado, para que nosotros podamos vivir para siempre. ¿No es esto maravilloso? Con precio eterno te libré de la transgresión, nos dice Jesús. Jamás el hombre, por eso es que Jesús va a conservar las cruentas señales en sus frentes, en sus manos también la señal de los clavos, y también en el costado el lanzazo romano. Tanto nos hace pensar el amor de Dios. No hay palabras para describirlo. Me faltan palabras en el día de hoy para describir realmente lo que es el carácter de Dios. Ese carácter admirable del omnipotente, de aquel que golpea la puerta de nuestro corazón en nuestra corta vida. Ahora, hoy es el día de entregar nuestra vida a Jesús, no mañana. Hoy es el día de rendirnos al príncipe de la vida. Hoy es el día, no lo dejes para mañana, porque el mañana es perdición eterna. No siempre podemos arrepentirnos. Recuerda que el arrepentimiento es un don de Dios y está causado por el Espíritu Santo de Dios, al cual de paso algunos niegan. Cosa horrenda es esto. Seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Seamos sensibles a la voz de la tercera persona de la divinidad que Cristo envió a este mundo, para que nosotros podamos heredar la vida eterna y ser salvos. Mientras Él golpea y sentimos el vibrar de nuestra mente con una fuerza extraña que va más allá de las cosas de esta vida y del pecado de esta vida. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es el amor de Dios. Imposible de describir, ¿no es así? Amigos míos, que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros, pero antes de separarnos tenemos que hacer una oración. Tú puedes orar, y si para orar nosotros, sabes, te ven que yo cierro los ojos, y lo hacemos por reverencia a Dios simplemente, para que nuestra mente se concentre en las cosas espirituales de Dios. Cuando oramos de esta manera, nuestra mente se concentra más, porque nuestra mente es flaca y débil, es enfermiza, enferma por el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que tendrá que transformarnos. Él nos va a cambiar en la resurrección, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Para vivir en el cielo necesitamos otra mente. Pero lo que logramos aquí, gracias al poder de Cristo, lo vamos a llevar al cielo. Es lo único que vamos a llevar. No ames tu casa, no ames tu casa rodante, no ames tus propiedades, no ames tu negocio, no ames aún las diversiones de esta vida, ni ames aún periodos largos de vacaciones en los cuales nos gastamos cantidad de dinero. Mejor sería darlo eso a la causa de Dios, para que Jesús venga pronto, muy breve, a este mundo, porque desde 1844, como vamos a ver en la profecía, ya que está a las puertas, ¿saben? La venida de Jesús es condicional a que nosotros distribuyamos el plan de salvación. Apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús, reparte esos links. Haz cualquier cosa, invita también a las personas que están recibiendo el pan de vida a través de las lecciones, que ellos también, y pidamos las lecciones, aunque sea físicamente si deseamos, o también pidámosla en forma digital, para que podamos hacer que todos estudien la palabra de Dios. Yo siento la necesidad de orar y pedirle a Jesús que nos dé esa fortaleza aún para predicar, porque no la tenemos nosotros, proviene de Dios.
Piensen en las palabras que dije hace un ratito atrás. No es nada sencillo. Vivimos en un tiempo difícil donde la economía se está apretando cada vez más y más y más y más. Y si vamos a esperar para dar más para la causa de Cristo hasta que todo mejore, nunca llegará ese día, jamás. Lo que encontraremos es la perdición eterna. Noé, cuando entró al arca, entró sin nada. Todo lo gastó en esta vida mientras predicaba para llevar el mensaje de Dios. Ama la vida eterna antes que las cosas de esta vida miserable que se esfuma y termina pronto. Oremos a aquel que nos ama eternamente. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el tema de hoy. Gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios que nos creaste a pesar de que sabías que íbamos a pecar, pero elegiste morir por nosotros antes que para devolvernos el libre albedrío. Y aunque hoy somos enfermos del pecado, Señor, saca la enfermedad del pecado de nuestra vida. Transforma nuestros sentimientos, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro interés por predicar y llevar adelante el plan de salvación. Querido Padre, ayúdanos a no ser mezquinos, porque los mezquinos nunca llegarán al reino de Dios, jamás. Ayúdame a mí en forma personal a entregar más por tu causa, Señor, porque si no, no vamos a heredar la patria celestial. Dios se entregó a sí mismo, la divinidad entera se entregó, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. ¿Cómo podremos en el día postrero decir, Señor, no sabíamos, no entendíamos? No seamos como los fariseos y como, por supuesto, aquellos escribas hipócritas que Jesús le dijo en cierta ocasión. Querido Padre, te agradecemos todo en el nombre de aquel que triunfó por nosotros, en Cristo Jesús. En Él confiamos en esta vida. Y si tenemos que irnos al sepulcro, será como un instante. Amanecerá la mañana de oro y tú nos transformarás en un instante y nos llevarás a la vida eterna. Gracias, querido Padre. Gracias, amante Jesús, que intercedes por nosotros, único Salvador, allí en el santuario celestial. Te lo suplicamos todo y suplico por mis amigos que están allí estudiando conmigo este tema y con nosotros, con Alicia y Mariano y Matías también. En nombre de Él oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde y te sostenga siempre para que podamos andar en los caminos que el Señor trazó. Amén.